Para animar en After Effects necesitamos objetos en la línea de tiempo. Podemos importar objetos, podemos crear nuestros propios capas de forma, podemos crear nuestras propias cámaras, textos, luces. Vamos a crear una capa de forma. Creamos una capa de forma. Las capas de forma se pueden crear una capa de forma vacía, ¿cierto? Usted puede crear aquí Layer New, Shape Layer y él va a crear una capa de forma. Las capas de forma siempre tienen una estrellita y se llaman capa de forma, ¿cierto? Las capas de forma operan en After Effects más o menos como operan los vectores en Illustrator, a pesar de que After Effects da como salida en la mayoría de los casos píxeles. Bien, lo podemos crear con estas formas ya predeterminadas o con la herramienta de pluma. Si creamos una forma, creamos todos un rectangulito, creamos una forma, la arrastramos, creamos la forma, ¿sí? Recuerde que si a usted le sale en su panel de composición este aviso rojo, quiere decir que tiene las mayúsculas activadas. Usted las desactiva las mayúsculas en el teclado y él ya desactiva las mayúsculas. ¿Listo? Esto es una capa de forma. Las capas de forma se modifican cuando tiene usted seleccionado las herramientas para modificar capa de forma acá, cualquiera de estas dos. Tenemos este panel aquí arriba donde usted puede escoger el tipo de relleno, si quiere un relleno, si no quiere relleno, si quiere un relleno sólido, si quiere un degradado, si quiere un degradado redondeado. Por el momento vamos a dejarlo un relleno sólido. Eso es dándole al nombre. Cuando usted le da al cuadro, en el cuadro usted puede escoger el color de relleno que usted desee. Escoja por favor el color de relleno que usted desee. Le decimos OK. De aquí de stroke o de línea, tenemos las mismas opciones. No queremos línea sólida, degradada lineal o degradada radial. Tenemos también la opción del tamaño del borde o sin borde, quitándole el tamaño. ¿Listo? Esto es una capa de forma. Las capas de forma son muy útiles en After Effects porque tienen muchas opciones para ser animadas y fuera de eso nos permiten hacer gráficos directamente desde After Effects. A pesar de que After Effects trabaja muy bien con Photoshop, con Illustrator, son hermanitos, se entienden muy bien. Usted puede crear sus propios elementos, usted puede crear un lower, una barra para marcar, un logo animado, puede crear con una capa de forma un elemento gráfico que acompañe un texto. Entonces es muy útil conocerlos y saber qué parámetros tenemos para modificarlos. La mayoría de las capas de forma tienen dentro de sus opciones, de su contenido, el contenido está disponible dentro de esta flechita. Usted abre contenido, aquí tiene usted las opciones de modificar la posición o el redondez del objeto o de la forma, ¿cierto? Recuerde que usted puede tener varias formas dentro de una capa de forma. En este momento tenemos un rectángulo. Si usted selecciona la capa y dibuja de nuevo con la capa seleccionada, él va a poner otra forma dentro de la capa de forma. Entonces tenemos una elipse y un rectángulo. Tenemos dos objetos, una sola capa. Si usted dibuja sin tener seleccionada la capa, él va a crear otra capa de forma, ¿sí? Estas formas se pueden pasar de una capa a otra. Podemos coger esta forma, cortarla con control X, como es recortar, y podemos seleccionar el contenido de la otra capa y pegarla con control V. Ahí tenemos las tres formas dentro de una sola capa de forma y una capa de forma vacía, ¿cierto? ¿Para qué es esto? Esto le permite a usted aislar ciertas formas que usted quiera emplear para ponerles un efecto, ¿cierto? Usted tiene un grupito de formas y quiere aplicarles un efecto específico, un blur, un cambio de color o una deformación, usted las quiere todas juntas. En algunas ocasiones usted las quiere por grupos, ¿bien? Así es como se modifican las capas de forma. Borremos estas, creemos por favor una estrellita. Cuando usted va a crear una capa de forma, si usted hunde Shift, ella se ciñe, ¿cierto? Y queda simétrica y derecha en el caso de la estrellita. Y si miramos las opciones de la capa de forma, dentro de las opciones de Path, tenemos la opción, por ejemplo, de ponerle más puntos, de modificar su posición, su rotación, de modificar su radio interno, externo, de modificar su redondez interna, externa. Entonces lo que es una estrellita puede modificar y puede cambiar. Abajo tenemos en el stroke, tenemos la posibilidad de cambiarle el color, de animar el color, de modificar la opacidad, de modificar el tamaño del stroke o de la línea, ¿cierto? Recuerde que en After Effects todo lo que tengan estos relojitos o cronómetros son parámetros animables. Bien, tenemos para modificar el relleno y animarlo. Tenemos opciones de transformación propias de la forma
en este caso la estrella o la Polystar, y tenemos abajo las opciones de transformación propias de la capa. Listo. Aparte de todos estos parámetros, si usted no encuentra la forma que usted desea, las capas de forma tienen algunos modificadores. Esos modificadores están aquí al lado de contenido o de content. Usted va hacia la derecha, encuentra este agregar o add, la flechita. Y aquí tenemos otro set de parámetros que sirve para modificar las capas de forma. Esto solo se aplica para capas de forma. Tenemos, por ejemplo, utilizamos zigzag. Él suma el parámetro aquí abajo. Usted lo modifica, mira las opciones. Y por ejemplo, lo que era una estrellita ya se empieza a convertir en otro tipo de objeto. ¿Sí? Recuerde que lo aplica como vectores, entonces hay que utilizarlo con prudencia, dependiendo de las capacidades del computador. Que él puede sumar ahí bastantes líneas y convertirse más pesado, ¿cierto? Mire que lo que antes era una estrellita, pues pueden convertirse en formas variables. Y todas estas formas son animables. Entonces es recomendable que usted explore esas opciones. Si a usted no le gusta un modificador de capa de forma, se lo puede seleccionar, borrar, suprimir o delete y puede poner otro. Tenemos varios. Tenemos por ejemplo este de twist. Usted puede modificar el ángulo. Usted le puede subir puntas si quiere, mientras está siendo deformado. ¿Sí? Se le puede modificar el centro y se generan diferentes efectos. Esos efectos se llaman efectos paramétricos o aleatorios. Se puede seleccionar el parámetro, borrarlo. Yo lo invito a que explore por favor todas estas opciones. ¿Listo? Tenemos aquí otras opciones de agregar más formas, de agregar rellenos extra, líneas extra, gradientes. Es muy entretenido. Tenemos por ejemplo este pucker and bloat. Es como inflar o desinflar. Donde una cosa se puede convertir en otra. Y se logran efectos muy interesantes. Recuerden